Hola, yo soy Raquel. Y yo soy Rosa, y esto es Entre Borradores. un podcast donde compartimos en tiempo real cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. E intentamos sobrevivir al proceso. Hola María, bienvenida. Muchas gracias por participar en este podcast con nosotras. Oh, igualmente, muchas gracias por invitarme. A ti por venir, obviamente. Vamos a introduciros un poquito qué es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una entrevista, ya os lo hemos explicado un poquito en el capítulo anterior, pero ¿quién es María? ¿Por qué ha venido aquí? Básicamente nos hemos aprovechado un poco de amistades porque yo conozco a María desde primaria, pero lo importante aquí no es nuestra amistad desde hace muchísimos años, sino que, explicando un poquito de su background, pues María estudió periodismo en la UAB, luego cambió para hacer estudios literarios en la UV, también hizo un máster de periodismo en la UPF, especializada en periodismo cultural. Y tú dirás, ¿a mí por qué me traen a una periodista cuando nosotros lo que hablamos es de cómo escribir un libro? Bueno, pues porque María también es poetisa. Y exactamente, os lo está enseñando Raquel y yo también lo tengo. Publicó en 2023 un poemario llamado Malva con una editorial y creo que a todos nos interesa. Primero, saber cómo fue este proceso de edición con una editorial tradicional y segundo, cómo llegas a escribir un poemario que parece tan diferente y puedes ayudar tanto a lo que sería una prosa de una novela. Además, María también ha escrito relatos, así que puedes darnos esa visión doble, ¿no? De cómo es una cosa y cómo es la otra, cómo se pueden juntar, cómo puedes aprovechar los recursos de un lado con el otro. Y nada, María, bienvenida otra vez. Y nos gustaría que te presentaras también tú un poquito, porque aparte de todo esto, esta chica no para. Y también es presentadora de otro podcast llamado Radio Alas, en el que yo soy colaboradora editando vídeo, porque yo tampoco sé estarme quieta. Pero aparte, cada una, todas tenemos nuestro trabajo, por si no había quedado claro. Sí. Adelante. Bueno, yo ahora actualmente me dedico a la radio, en Radio Rosselló, que es un Rosselló, para quien no lo sepa, es un pueblo cerca de la ciudad de Lleida, aquí en Cataluña. Y nada, básicamente, pues allí hago muchas cosas, entre ellas entrevistas, sobre todo, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Pero aparte también empecé hace, pues ya es este año la tercera temporada de Radio Alas, como bien dice Rosa, que es este podcast, ¿no? Que lo podríamos definir como entrevistas también culturales, de sociedad, ¿no? Vinculadas con la ciudad de Lleida, con personajes de la ciudad de Lleida, pero también de otros puntos de Cataluña. Y nada, yo pues, ¿quién soy? Pues soy una chica que básicamente intenta vivir en este mundo y aparte de eso, y vinculado también con la poesía, ¿no? La literatura. Siempre he tenido como interés, ¿no? Por la escritura. De hecho, con Rosa, bueno, ya lo sabe desde pequeñas, ¿no? Tanto por el arte, o sea, el dibujo en este caso, y también la escritura, siempre he tenido como ese interés, ¿no? Y al final, pues ha llegado a dar lo que es este libro, ¿no? Que es Malva. Pero bueno, espero que también dé para muchos más. Y bueno, a ver, que de hecho ahora no sé si se puede decir, pero estoy intentando que si el tiempo me deja, ¿no? Estoy empezando a escribir un poemario, un segundo poemario, que en este caso sería en catalán, no en castellano, como es este. Y sí, básicamente. Qué guay, María. Comentas que normalmente en el podcast haces entrevistas. ¿Es la primera vez que eres entrevistada o ya tienes experiencia en los dos lados? Bueno, o sea, gracias a Malva, algunas compañeras de otras emisoras, ¿no? Y de hecho mi compañera de trabajo también me entrevistó para aparecer, ¿no? En programas y en entrevistas de sus emisoras, pero yo me considero bastante pichis como entrevistada. O sea, yo creo que soy mejor entrevistadora que dando respuestas. Es decir, yo si me tuviera que entrevistar a mí misma, igual, o sea, que tenéis todo un reto, ¿eh? Pero yo, o sea, intentaré acompañar bien, no pasa nada.
Espera que lo vas a hacer genial, no te preocupes. Te lo preguntaba porque así, si a los oyentes os gusta. Bueno, yo recomiendo mucho el poemario de Malva, a mí personalmente me ha gustado un montón. Ahora hablaremos un poquito más sobre él y los temas que trata. Para los que nos estáis viendo, estaréis viendo que estamos compartiendo las preguntas y que vamos a ir enseñando también el libro. Para nuestros oyentes, estamos presentando todas las preguntas en pantalla e iremos haciendo comentarios también de los libritos. Digo libritos porque es que todas tenemos, entonces yo creo que podemos ir saltando entre vamos comentando. También lo comentaba porque tanto si os gusta lo que hablemos hoy de Malva como quién es María y todo lo que ha trabajado, que ya os digo, yo he ido investigando un poquito entre lo que me ha ido contando Rosa y la preparación para la entrevista, que tiene mucho trabajo detrás. Entonces, para que sepáis pues que también podéis ver entrevistas de ellas en otras plataformas y en otros programas y que obviamente yo os recomiendo que os compréis Malva, su poemario. Esto no es sponsor, no, pero ya ha llegado a la segunda edición, que creo que es algo que debemos tener también en cuenta, porque es muy difícil en España que alguien tenga una segunda edición. De un poemario que está que parecen como los marginados los poemarios. Es como, no, es que de verdad a la gente le gusta y tiene su propio público, pero parece como que está todo escondido. Solo si queréis después lo hablamos con el tema de la edición, porque también hay todo un qué, pero sí. Pues lo vemos también. Muy bien, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Y ya hemos hablado un poquito, bueno, María, te has presentado, además Rosa también te hizo una introducción. Prácticamente creo que hemos levantado tu currículum vitae, pero me gustaría preguntarte si consideras que ha sido tu recorrido el que te ha llevado al mundo de la poesía o ha sido al revés. ¿La poesía ha sido la que ha ido impulsando el recorrido a lo largo de tu carrera? Que fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Un poco. Sí, claro. Pues la verdad es que, o sea, claro, yo diferencio mucho, ¿no? El periodismo, o al menos mi profesión como periodista, de todo el tema poesía en este caso, ¿no? Pero no porque sean incompatibles, de hecho son compatibles, simplemente porque son diferentes estados mentales que en los que yo me sumerjo, ¿no? Pero en este caso yo creo que ha sido un poco la poesía o la literatura la que me ha llevado a dedicarme a lo que me estoy dedicando. Porque, claro, yo empecé en todo esto en prensa escrita. Entonces, yo mi voluntad, cuando empecé a estudiar periodismo, mi voluntad era aprender a escribir y a saber escribir. En este caso, noticias, etcétera, ¿no? Entrevistas, lo que fuera. Pero sí que ha sido como un poco eso antes, el interés por las lecturas, ¿no? Por los libros, por la literatura, que igual con 10 años no eres consciente, ¿no? De la palabra literatura, obviamente, a ti te gusta leer y ya está. Después también es curioso porque tuve una etapa bastante otaku y entonces pues también me puse ahí en la fantasía con los mangas y animes, etc, etc. Pero, verdad, que si somos millennials, es así la vida. Es que al final TV3 ha creado toda una generación interesadísima por la cultura nipona. Claro, no, y además que, bueno, no sé, el doblaje en catalán, por ejemplo, a mí me parece fantasía. Sí, entonces, sí, a mí también me parece muy bueno y de muchísimos de los dobladores catalanes son también los dobladores en castellano de muchísimas series. Claro, por eso. Pero bueno, a fin de cuentas, eso, que a raíz de mi interés por esta, ¿no? Por la literatura y por la lectura, pues también quise como aprender a escribir en este caso. Lo que pasa que sí que es verdad que yo siempre había escrito poesía de manera, digamos, para mí, pero yo para mí lo de publicar un poemario no lo tenía en mente para nada porque creía que era como muy complicadísimo. Y entonces, pues, no era algo que considerase yo que pudiera conseguir en ese sentido. Lo veías ahí algo lejano que no era posible. Creo que esto lo vemos todos los escritores de lo que sea. Ya sea ensayo, poesía o novela, en plan de, uy, qué difícil es todo esto. Ya. Es muy interesante también. De hecho, ¿en qué momento notaste que era real? ¿Cuando ya lo habías terminado de escribir o cuando lo publicaste? O sea, ¿cuándo fue el cambio de chip? De decir, vale, ya está, desbloqueado. En el caso de Malva, ¿te refieres? Yo, o sea, claro, yo cuando lo acabé de escribir yo tenía como, ya no diré la voluntad, yo tenía la necesidad de publicarlo. Es decir, era como algo que yo, pues ya lo hablaremos después, ¿no? Pero por justicia a mi padre y por su recuerdo, etcétera, etcétera, era como que quería compartirlo con el mundo. Pero yo hasta que no lo vi, o sea, hasta que no recibí yo digo, madre mía, esto no va a acabar nunca.
y no va a llegar nunca, o sea que fue complicado, sí, sí, sí. Sobre todo también por el proceso este, ¿no? De editoriales, además que, como bien habéis dicho, ¿no? Es como más tradicional en este caso, no es autoedición ni nada, sino que es como que acepten tu manuscrito, entonces también es más, bueno, me ha llevado por muchos caminos, la verdad. Ujú. Ujú. Y ya que estamos hablando en raíces y en de qué va el poemario, seguro que te lo han preguntado un montón, pero ¿por qué Malva, no? ¿Por qué esta flor? Significado. Además, si no hayáis podido ver el vídeo, que sepáis que el poemario tiene así como un color liloso muy suavecito y luego está dibujado en la portada la propia flor que, según me comentó Rosa, además la dibujaste tú. No, no la dibujé yo, pero sí que la tengo tatuada y no fue como, o sea, yo me hice el tatuaje también porque, pues, por relación con el poemario, obviamente, ¿no? Y por la historia que tengo yo con mi padre, pero, o sea, la casualidad fue que yo me hice el tatuaje y después publiqué el poemario y la chica me pasó una portada que era como muy parecida al tatuaje y yo me quedé, ¿cómo? Sí, igualmente lo que sí que recuerdo es como varias pruebas de color, Sí, eso también sí. del grueso de la línea, que parece que no, pero es muy importante porque al final es que simplemente es el line art de la flor, no se está enfocando ahí. Sí. Pero yo sí que recuerdo el ver las pruebas, también con el título. Esta es la ventaja de tener amigas que van a publicar, gente. Pero de hecho yo lo hablé contigo, creo, Sí, sí, sí. en plan, ¿y qué me recomiendas, Rosa, por Dios? Porque claro, en ese momento sí que fue como, yo no tengo ni pajolera idea de diseño. O sea, bueno, algo, o sea, no sé, tampoco creo que sea una inútil, pero no te sé hacer una portada de un libro. Entonces, claro, yo era como, a ver, esto cómo se va a ver en realidad en físico, porque yo con estas cosas de los colores me complico un poco la vida, entonces... Son las partes más difíciles del diseño, no te preocupes. Claro, ¿no? Y además que es diferente, ¿no? Yo entiendo verlo por una pantalla que verlo después en físico, ¿no? O sea, es decir, el libro, no sabes cómo va a quedar. Entonces, pues yo no me fío hasta que no lo veo, ¿sabes? En plan, yo le decía a los de la editora, o sea, a la editorial, ¿no me podéis enviar como un tester o algo, unas pruebas? Y no, pobres, no podían, pero bueno. En fin, lo de Malva, lo del título, que esto, o sea, en realidad Malva dentro del poemario creo que solo aparece, si no recuerdo mal, y ya me mataréis por decir esto, pero creo que solo aparece en un poema, la palabra como tal. Pero sí que es verdad que yo no sé por qué, o sea, claro, al final mi padre pues me enseñó varias cosas, ¿no? Pero yo sobre todo recuerdo una escena de pequeña que estaba en un parque que hay, bueno, ahora ya lo han cambiado, ¿no? Pero había al lado de mi casa y había malvas plantadas por allí. Entonces yo me acuerdo que un día, sentada allí en el parque, le dije, papá, ¿y esta flor qué flor es? Y él me dijo, malva. Y desde entonces yo ya asocio las malvas con mi padre porque me las descubrió él de alguna manera. Es decir, no verlas, pero sí denominarlas como malva. Y entonces yo, pues para darle un poco también, ¿no? Pues eso, como algo más sentido, ¿no? Y como algo más vinculado desde la emoción, ¿no? Y desde el recuerdo para él, pues creí y creo, de hecho, que Malva es un buen título, que de hecho después me han dicho, claro, criando malvas. Y hombre, Joder, hermano. no iba por ahí, exactamente, pero bueno, si lo quieres ver así, pues también puede ser, no pasa nada. Yo te iba a decir que me parecía súper poético que tu padre te descubriera las malvas y que tú a través de Malva descubras a tu padre la gente, ¿sabes? En plan, creo que es súper bonita la interrelación entre tu poema, la historia y lo de criando malvas, no sé. No me lo esperaba para nada, ¿eh? Ostras. Pues de hecho, a mí me gustaría, porque claro, nosotras nos hemos leído el poemario, sabemos de qué va y por qué ha salido, pero creo que la gente a lo mejor está un poco perdida y expliques qué es Malva, ¿no? ¿Qué te hizo escribir este poemario? ¿De dónde sale? ¿Qué pasa? Porque tú estás nombrando a tu padre, pero la gente debe decir, ¿qué me está contando esta chica? Obviamente. ¿Quién, señor? Pues básicamente el poemario parte de la muerte de mi padre, que tuvo lugar en 2017. Y entonces yo, bueno, es decir, este acontecimiento, digamos, hizo cambiar muchas cosas de mi vida, a nivel personal, que tampoco entraré ahora, pero fue como un antes y un después muy, muy marcado en mí. Entonces yo a partir de ahí
volví a conectar, de hecho, porque hacía tiempo que no escribía tan asiduamente, pero volví a conectar con la escritura como algo que ya había sido para mí antes, pero que lo había dejado un poco de lado, que era como un modo de expresar, ¿no? O al menos desahogar emociones y mi estado en ese momento, ¿no? Emocional. Entonces, pues vi que a medida que iba hablando, porque claro, el proceso, es decir, con la muerte, hay todo, ¿no? El proceso de duelo, etcétera, etcétera. Entonces yo en ese momento tampoco sabía identificar muy bien qué era sobre lo que quería escribir, pero yo sentía la necesidad de escribir. Entonces yo empecé a escribir poemas que en ese momento eran como un poco aleatorios, es decir, no tenían conexión entre sí, pero después sí que vi ya que había como algo más detrás, es decir... Ese hilo conductor que te llevaba... Exacto, era como hilo conductor, incluso también un poco, vuelvo a la necesidad de pues conectar con mi padre de otra manera, con la historia de mi padre, con el linaje paterno, es decir, el poemario me ha hecho también como descubrir muchas cosas de mi familia que no sabía. Por lo típico, ¿no? Que supongo que pasa en todas las familias de los tabús, ¿no? Y de, pues en este primo de aquí no se habla, o de este abuelo de allá no se habla, y etc, etc, etc. Sí. Y entonces, además, yo para mí era siempre como una manera también de reflejar mi vínculo, es decir, reflejar mi historia, ¿no? Y cómo mi padre es un reflejo, un espejo para mí. O sea, su existencia, digamos que no es que nos pase lo mismo, ¿no? Pero al final, pues, bueno. Similitudes también, ¿no? Exacto, heredamos cosas, etc, etc. Entonces, el poemario tiene como una, es decir, empieza con la muerte, todo esto de mi padre, con la muerte, sigue con la niñez y acaba con la vida. Y el mío también empieza, o sea, es sí, al revés. Empieza mi parte con muerte, niñez y vida. O sea, perdón, vida, niñez y muerte. Sí, ahora no sé si me estoy equivocando. No, no, no. Lo has dicho bien, lo has dicho bien. Sí, ¿verdad? Lo he dicho bien. Pues entonces era también como marcar un poco el juego este del reflejo en un espejo. Y de ver de qué manera, ¿no? Ya no solo puedo conocer yo cosas de mi padre, sino también de qué manera mi padre me ha dejado ver cosas también de mí misma, ¿no? Y me ha permitido también ser quien soy. Y aparte, pues, el proceso, ¿no? Que yo creo que como construcción y como estructura, a mí me gusta, vaya. Hablo ya como individual, ¿no? Pero me gusta también que tenga como este paralelismo. Y además, la portada también tiene este juego de espejo, es decir, está por delante así y por detrás también de la otra manera, ¿sabes? Sí. El juego del espejo está ahí. Sí. Está muy bien. O sea, creo que es muy importante también que la autora esté contenta con cómo ha resultado su obra al final del día, porque sé que en prosa, lo que es la novela, muchas veces los editores quieren que cambies, pues a lo mejor cosas que como autor no te gustaría. Bueno, es que a veces los editores deciden hasta el título. Sí. O sea, a veces no tienes control sobre el título de tu propia obra. Entonces sí que es verdad que en novela esa parte, según qué tan comercial vaya a ser tu libro, tienes más o menos poder en cuanto a... Pero sí que es curioso porque, o sea, esto me lo ha comentado mucha gente y yo hablo por mí ahora, ¿no? Pero también lo he visto con otras amigas y también amigos que han publicado de manera tradicional, digamos, e incluso también ya no tradicional, sino que se han autopublicado, pero claro, en ese caso es más fácil acabar en lo que voy a decir ahora, pero que en poesía hay muy poca, o sea, es como que nos deja mucha libertad, que no sé si depende de la editorial en concreto, es decir, yo no he publicado con una editorial rollo Penguin o algo muy grande, ¿sabes? Entonces no sé cómo funciona en ese estado, pero en editoriales pequeñitas, más de andar por casa, digamos, y como es La Consentida, que la verdad yo estoy muy contenta, o sea, es que de hecho no tocaron nada del texto
me dijeron que perfecto todo, lo único que sí que me asesoraron es un poco con el tema de la portada y a nivel de diseño y maquetación, etcétera, pero ya está. Incluso también el otro día una amiga mía, Cleofe, que también es poeta y acaba de publicar un poemario, ella dice que solo alguna coma le dijo la traductora, o sea, la traductora, perdón, la correctora, pero que ella ya le dijo que era adrede, es decir, que es un recurso que ella ya utiliza en su poesía, o sea, que sabe que a nivel de normativa es erróneo, pero que tiene que ir así. Y le dijo, vale, ok, perfecto. Yo he Entonces, de decir que no tendría las narices a tocarle un poema a nadie. O ya. sea, creo que cuando tú escribes poesía, que te cargues la manera en la que el poeta lo escribe o la poetisa lo escribe, le pierde toda la gracia al poema. O sea, quiero decir, entiendo por qué en novela se te pueden hacer ciertas recomendaciones, se te pueden hacer correcciones, cambia esto, gira esto por aquí, esto por allá. También es verdad que los poemarios suelen ser cosas mucho más acotadas que una novela, entonces... En tu caso, por ejemplo, tu poemario sí que tiene un storytelling, cuentas cómo han sido las vivencias de tu padre, cómo eso te ha impactado a ti, cómo se ha reflejado, por eso también el tema de la metáfora del espejo. Pero luego, por ejemplo, hay muchos otros poetas que tienen recopilaciones de poemas que agrupan bajo paraguas, ¿no? Entonces, no veo tampoco dónde entra realmente ahí el editor a decirte cambia esto, cambia lo otro, ¿no? En plan, pues a lo mejor en tu caso sí que te podrían haber dicho, pues te han aconsejado la portada que te refleja el mensaje que tienes dentro. Pero me parecería como muy complicado ser un editor y decirte, no, cárgatelo del espejo, que eso vende menos, ¿sabes? O sea, ¿qué? Ya, Pero es que no tiene ya. ningún sentido tampoco. Claro, Ya. no le vería el espacio. Creo que en la poesía, y no estoy diciendo que la novela no sea personal, ni muchísimo menos, ¿eh? De hecho, también hay estamos hablando de novela, pero también hay mucha historia no ficción, de realidades muy crudas, personas que han contado también sus vivencias muy traumáticas, y no sé hasta qué punto los editores o editoras también entran ahí. O sea, a lo mejor no depende tanto, es lo que os decía, creo que es más si el libro es comercial o no es comercial, ¿sabes? De decir, pues a lo mejor si es un poemario súper comercial, es que no se me ocurre cómo la poesía podría ser comercial, entendámonos, pero... Ya, Bueno, alguno que venga de TikTok o alguna cosa de estas, ¿no? Supongo, no lo sé. algún tipo de influencer puede ser. Supongo que sí, que por ahí puede haber alguna cosa. Pero es eso, creo que en novela es mucho más fácil que se puedan como meter en este mundillo pensando en cómo pueden forzar la venta, que no tanto en algo tan personal como el poemario. Yo imagino que va un poco más por ahí. Lo mismo que la parte de las portadas. Estamos viendo que en novelas hay mucho, o sea, ostras, tú te vas a cualquier librería o cualquier tienda de estas que sean marcas que tienen un montón de libros, te vas a una sección y ves romance, todas portadas, estilo así como cookie, cómic, etcétera. Te vas a fantasía, rosas, dagas, sangre, corazones. Sí, además últimamente todos los títulos son lo mismo, ceniza, reino, reina, corte, todas las estaciones que se te ocurran. Creo que en los poemarios, entre que no, o sea, tal vez ahora ya no es un género que tenga tanta competencia, porque si nos remontamos a España, época prefranquista, el poema en España tenía un auge increíble. Entre que no hay tanta competencia a nivel comercial y que luego es eso, es como, es algo tan personal cualquier poemario, porque desde poemas que hablan de cómo te gusta tu tierra, o sea, ¿vosotros os imagináis cambiar los poemas de Vista Soria? O sea, ¿qué? No me lo imagino. Claro. Entonces, imagino que por eso también hay como más libertad en el mundo editorial del poemario que no tanto en el de novela o en el de no ficción. Pero sobre todo es eso, es distinto, ¿no? Además, fíjate, tú decías, yo tenía la necesidad de mostrar esto al mundo, ¿no? Pero tu necesidad no era como vender el poemario, sino que a la gente le llegase tu poema, ¿no? Claro, en novela muchas veces el objetivo sí que es vender. El objetivo es que quiero escribir porque me gusta la escritura, pero quiero vivir de esto y por lo tanto necesito como una recompensa económica, ¿no? Entonces creo que también por eso es el precio a pagar tal vez de si quieres pasar por aquí pues tendrás que sufrir ciertos cambios que al final son asesoramientos de expertos que viven de esto, ¿no? Quiero decir, sí, claro, obviamente. De hecho, eso también sería con la siguiente pregunta, que es ¿cómo es el proceso de selección de material? Porque también no tiene nada que ver eso, prosa, novela, ¿no? Con poesía. Sí. Ya. Bueno, de hecho, o sea, es curioso porque, claro, yo he pasado por diferentes, es decir, el poemario ha pasado por diferentes fases. Y entonces, claro, o sea, recordad que os he dicho que partíamos de la base de yo escribiendo como una máquina de churros, ¿no? Cosas inconexas que no tenían nada de lógica.
Entonces, claro, cuando ya fue el clic ese que dije, vale, ok, aquí hay algo para mostrar, ¿no? Para construir, para hacer un poemario. Creo que estoy preparada y puedo hacer un poemario. Entonces yo lo que hice fue hacerme un guión. Es decir, puse, quiero hablar de estos temas. Pam, 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 pam. Y entonces, obviamente, había poemas que sí que abordaban estos temas, pero habían otros que no. Entonces, me forzaba como a escribir sobre estos temas. Que al final hay a veces que no me funcionaba porque esto de forzarme no me acaba de funcionar siempre, ¿eh? O no me acaba de gustar el resultado. Pero la gran mayoría sí que al final seguí la estructura. Y entonces, sobre todo por el tema, ¿no? de marcada sobre todo la biografía de mi padre, porque de hecho no lo he comentado antes, pero mi primera intención, primigenia total, era hacer como una biografía de mi padre. Pues nada que ver con lo que ha acabado siendo No, Marga, en nada, realidad. no, de hecho, una biografía o sea, poetizada, digamos, pero una biografía. Porque yo pensaba en ese momento, yo con las cosas que no, claro, esto es muy así, ¿no? Muy personal, pero de las cosas que no he podido conocer de él, que he tenido que conocer después, o que tampoco sé yo de qué manera fueron eso una verdad, pues al menos dejar, ¿no? Por si algún día tengo hijos o algo, o lo que sea, que tengan como una biografía de lo que fue su abuelo o de lo que fue su, no sé, alguien, ¿sabes? Obviamente no ha sido así porque es imposible, porque no se puede, porque hay cosas que no voy a saber nunca, es así. Entonces, pues al final yo he hecho mi perspectiva de mi relación con mi padre y se acabó. Y entonces después lo del tema del espejo y vida, muerte, etc., etc., fue después, ya cuando tenía todo el cómputo de poemas, en el que vi que podíamos, ¿no? Y se podían, digamos, como estructurar bajo este juego del espejo y también bajo estos, digamos, como temas totémicos de esta manera. Y aparte, a mí me ha ayudado también un poeta amigo, Chema, que él también me ayudó mucho en el proceso, igual también más de edición, digamos, pero tampoco. O sea, yo le pasé el primer manuscrito que tenía, ¿no? El primer borrador, y él me comentó que había cosas que tenía que perfeccionar, que había cosas que igual sí que no encajaban, que había bajo su perspectiva, ¿eh? Y obviamente yo lo analicé y lo revisé y dije, ah, pues mira, esto sí, esto igual pues no te hago tanto caso, etc., etc. Entonces también hubo poemas que saltaron. Pero lo que yo creo que es más complicado, no sé si pasa esto tanto en novela, pero al menos en poesía sí que yo al menos, y por lo que tengo entendido también de otras compañeras que se dedican, es que te tienes que forzar a parar, porque llega un punto que estarías siempre revisando y siempre seleccionando y es como, ay, pues esto igual tal, esto pues pongo esta cosa diferente o mira, este poema igual lo pongo en esta página, ¿no? O en este orden en vez de en este. Al final ya para, porque si no esto no se acaba nunca. Creo que la Sagrada Familia, ¿vale? Entonces, dejémoslo. Yo creo que eso en novela también pasa, pero como está el perfil de ese editor o editora que sí que te dice está aquí, creo que inconscientemente tú seguirías, pero al final tienes como un perfil externo que te dice enough. O sea, claro. Esto se va a quedar así tal cual porque si no tampoco salimos, ¿no? Entonces yo creo que esa parte también, y sobre todo los poemarios es raro que tengan como varias entregas del mismo poemario, entonces tampoco tienes como la fecha de entrega de la siguiente publicación, que muchas veces en novela, si has firmado con editorial para una biología, una teología, una saga, lo que sea, y más o menos tienes unas fechas, llega un punto en el que paras o no llegas. Pero ahí sí que tienes que darte prisa de decir, bueno, esto es lo que tiene que salir, no puedo seguir retocando y que venga el editor o la editora de turno a decirme, sí, no, esto funciona, esto no, retoco, y es un trabajo, creo que bastante, en el momento de la edición, un poquito más mecánico de lo que puede ser la poesía. De hecho, yo creo que tanto en poesía como en novela pasa como la típica frase del arte que dice un cuadro nunca está terminado. Es como siempre darías una pincelada más, siempre retocarías un punto, ¿sabes? Como creo que cualquier cosa que sea creativa, el creador o la creadora jamás va a tener la sensación de que esté acabado, ¿sabes? O sea, es que seguro que tú lo tienes en tus manos y dices, esto tendría que haberlo puesto aquí. Pues sí, hay veces que sí que lo miro y digo, mierda, pero al final es como, mira, no, ya está, ¿sabes? O sea, es así, con sus imperfecciones, digamos, y sus movidas, es así, ya está, María, por favor. Y también me fue bien el hacer digamos, este punto y final, ya no solo, o sea, eso fue antes de publicarlo, el proceso pero fue también como una tranquilidad de decir, vale, ya está, carpeta cerrada.
esta movida ya está, incluso también, ¿no? Todo el tema de mi padre ya está, fue como también una manera como de cerrar un poco, digamos, el tema o el proceso y fue como un descanso vital bastante importante y también te permite después dedicarte, ¿no? Y plantearte en plan, hostia, pues igual puedo hacer otras cosas y escribir también otras cosas, que también está bien. Sí. Muy bien. Pero bueno. De hecho, en relación con la siguiente pregunta, estabas comentando eso, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso de cierre? Vamos a hablar de tu proceso durante la parte creativa. Nos has ido contando que te fueron saliendo distintos poemas, luego fuiste hilándolos, te forzaste en algunos. ¿Cómo fuiste abordando la musicalidad y el ritmo en tus versos? Porque al final esto es algo que en novela existe, aunque muchas veces pasa por desapercibido. Yo creo que en novela, en mi sensación, es como un buen diseño o la buena experiencia de usuario, ¿no? O sea, sabes que existe cuando no está bien hecha y te falta, ¿sabes? Entonces, si un diseño es bueno, una experiencia es buena, no te vas a dar ni cuenta, ni vas a dar las gracias, ni nada. Ahora, como no esté, entonces lo vas a notar. Sí, de hecho hay muchas novelas que a lo mejor la historia es muy simple, que podríamos poner una rom-com y lo importante es cómo ha estado escrito y cómo se ha descrito esa acción, porque yo creo que me he leído el mismo libro 10 veces, pero lo ha explicado 10 personas distintas y lo que me ha hecho sentido ha sido 10 cosas distintas también. Y claro, si hay una maestría en musicalidad y ritmo, para mí es la poesía. Entonces, ¿cómo ha sido para ti ese proceso? ¿Tú cómo lo trabajas? Pues igual os decepciono un poco con la respuesta que os voy a dar, porque, o sea, a mí desde siempre, ya no solo con Malva, sino también de antes, de poemas que publicaba, ¿no? Cuando estaba estudiando en la uni, que tenía un blog y los iba publicando allí, etcétera, etcétera, había amigos y amigas que me leían y me decían, hostia, es que parece que se puede adaptar musicalmente tu poesía, es decir, parece que se pueda coger y se puede hacer una canción, pero yo no es que lo busque, o sea, no te sé decir, lo que sí que sé es que no me gusta la rima, no me gusta hacer rimas, digamos, como, ¿no? A, B, B, A, no sé qué, no sé cuántos, todo eso fuera, pero lo que sí que intento es decir, para mí priorizo mucho más la imagen, ¿no? Digamos, la metáfora, hablando así ¿no? Más planamente, y la potencia de la imagen, no tanto el ritmo o la estructura. Pero sí que es verdad que, pues no sé si es porque estoy muy influenciada por la música, es decir, yo escucho música a todas horas, no sé si es porque ya inconscientemente, no, o sea, no he puesto nunca conciencia en este sentido, es decir, de hecho, hay veces que hasta he preguntado, ¿no? Sobre todo a Javi, un amigo el que es músico, y él me dijo, no, tía, es que puedo coger la guitarra y ponerme yo aquí a tal. Y digo, pues Ángel mío, dime tú cómo se hace, porque es que no tengo ni idea. Entonces, no ha sido, o sea, no he tomado nunca conciencia, al menos hasta ahora, que también Ha sido intuición, ¿no? Es decir, a mí me pide el cuerpo que esto sea así. De hecho, tanto en la página 11 como en la 21, perdón, en la 20, te lo preguntaba porque es que incluso lo haces a nivel de edición, o sea, vas generando unas pausas de lectura donde aquí le dices al lector, esto sí. tómatela con calma. En plan, quiero que entiendas que el movimiento es así, o sea, tienes una manera, la manera en cómo está dado tu poema y la musicalidad que le pones también le da como una imagen, o sea, una descripción imaginativa al lector, es decir, no porque, pues sencillo, ¿no? En plan, subir, bajar, entrar, esas son acciones muy claras, pero por ejemplo en la página 11, que tienes puesto lo de me llama, habla, busca, incluso sin necesidad de coma, juegas con la respiración y el aire. Por eso te preguntaba, decir, esta parte, ¿cómo ha sido tu proceso creativo? Que si es intuición, me parece estupendo y yo le un aplausaco, porque no creo que sea más. Bueno, en este caso, el de la página 20, esto sí que te tengo que decir que a nivel de maquetación era por hacer el juego de las escaleras. Ya me lo imaginé, el subir, bajar, entrar. Y también porque habla, ¿no? O sea, sí, las escaleras. Pero quiero decir, yo tampoco digo yo que no haya, o sea, sí que hay un trabajo detrás, obviamente, pero quiero decir que no es que yo busque conscientemente, ¿no? Esa musicalidad, o así como hay pues otros poetas que ellos son más conscientes de que quieren que sus versos acaben de esta manera, o que quieren que, ¿no? Que rime de esta manera todo, o que sea con tantas sílabas, con tantas estrofas, con tantas tal. No, yo me permito un poco más exacto. Lo que sí que es verdad, y vinculado con la música, es que yo escucho, o sea, yo para escribir me pongo música. Entonces, no sé si es determinado por ciertos géneros o ciertas bandas que escucho, no sé, pero
me ayuda mucho y me permite también cómo entrar un poco en el proceso, ¿no? de escribir. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Manolo García. Pues yo me pongo Manolo García para escribir. Muy bien. Entonces no sé si eso entra dentro de esta movida, pero yo al menos ya te digo, o sea, me sabe mal porque me gustaría darte como una mucho más elaboradísima, pero no lo hago conscientemente, es decir, no hay un trabajo tanto de forma, es más de la idea, sobre todo la idea y el tema que esté ahí. Muy bien. De hecho, para mí esto es súper importante y es algo que recurrentemente decimos en el podcast, que es no te vas a hacer un buen escritor o escritora solo por leer. En plan, la escritura es mucho más en todos los aspectos, tanto en poesía como en novela. O sea, es como, ¿cómo vas a describir qué se siente si no lo vives? ¿Sabes? En plan, es como muy complicado. A lo mejor te escribes algo, sobre todo si quieres hacer algo como realista, o sea, entendámonos. A lo mejor te escribes algo completamente nuevo que no tiene ningún sentido con cómo lo vive una persona. Entonces vas a tener que trabajar eso es justificado en la novela, entonces es como más complicado, ¿no? Y para mí el hecho de que nos nutramos de muchísimos otros artes, como es la música, a mí personalmente me parece vital. Además, yo lo noto cuando pues a lo mejor, por lo que te decía, ¿no? El que se nota que tienes musicalidad es como no sabía que te venía porque a lo mejor escuchas música mientras lo haces, pero se nota mucho en las obras en las que los autores y las autoras están imbuidos como por otro tipo de arte, ¿sabes? En plan, gente que se nota, por ejemplo, la Celia, que es la otra persona que vamos a entrevistar, que comentábamos ayer con Rosa, precisamente en sus libros se nota que ella tiene un doctorado en ciertos ámbitos por cómo lo refleja después, ¿no? O sea, interrelacionar este tipo de cosas creo que le da una riqueza a cualquier cosa. Bueno, de hecho pasa también en narrativa, ¿no? Que hay muchos autores que, por ejemplo, el cine, ¿no? Se ven, son muy visuales, son muy cinematográficos en ese sentido, ¿no? Te permiten como estar allí en ese espacio simplemente con lo que explican con las palabras, ¿no? Y eso también es hasta cierto punto poético y es complicado de conseguir en narrativa. Sí, sí. Y ahora que estamos hablando de diferencias entre poesía y narrativa, para ti, completamente subjetivo, ¿eh? ¿Qué diferencias notas entre poesía y prosa? Porque además tú has escrito ambos géneros. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? Pues muy traumática, ¿eh? Me gusta porque cada respuesta me la espero menos. Pues muy traumática, tía, porque de verdad, o sea, claro, yo he leído, obviamente, he leído mucha prosa, mucha narrativa, digamos, ¿vale? No solo poesía. Entonces yo pensaba que, porque claro, yo he escrito relatos, no he escrito ninguna novela ni nada. Yo pensaba que era todo mucho más fácil y mucho más sencillo, porque digo, bueno, hombre, si la poesía es más complicada, esto de encontrar las imágenes, a ver qué tal. No. Entonces yo tengo mi pareja, es editor, que Rosa lo sabe, y claro, yo, el tema del relato viene porque me hicieron una comanda, digamos, un encargo de hacer un relato sobre lo que yo quisiera, ¿vale? Libre de temática, pero me lo dejaron hacer. Entonces yo lo hice sobre una escena pues, obviamente histriónica e inventada, ¿no? Pero basada en hechos reales de un viaje que hicimos a Nápoles. Entonces, claro, yo a partir de ahí digo, pues bueno, yo me pongo a escribir, estupendo, alegría, pero claro, él cuando lo leyó dice, María, no, todo mal. O sea, claro, Recuerdo estos relatos que yo también los estuve leyendo, le estuve comentando cosas. La estructura, el personaje, claro, yo era como que me centraba mucho en las imágenes, ¿no? Y en las sensaciones. Pero claro, eso en narrativa tiene que tener un nudo, un inicio, nudo y desenlace. Y es como, y el final ¿cómo ha llegado el personaje aquí? ¿Cómo ha sido esto y por qué piensa esto? ¿Y cómo ha llegado a este momento? Y es como, vale, no sé yo escribir esta movida, es muy complicado. Entonces, de verdad, tengo como un trabajo que hacer ahí, ya no sé si a nivel profesional, literario o emocional, de intentar trabajar más la prosa en este sentido. Te recomiendo que es bastante divulgativo. Son dos chavalas que están escribiendo sus primeras novelas. Te lo digo porque... Muy majas, me han dicho que son muy majas, ¿no? Sí, me han contado. Sí, es que justamente en Entre Borradores, que es nuestro podcast, y si os está gustando, recordad seguirnos,
hablamos precisamente de todo esto, de la importancia de cómo crear los personajes, de las estructuras narrativas. Entonces, además en capítulos de 20 minutitos. Te tomas un café por la mañana y de aquí a 2 meses tienes ese relato de 10. No, pero que lo digo como algo, o sea, que de verdad os admiro, ¿eh? Porque yo, o sea, claro, tú no eres consciente, o sea, o yo no era del todo consciente, ¿no? El trabajo que hay detrás de una novela. Hasta que no me he metido, y mira que era un relato, ¿eh? Voy de que tampoco es ahí como, no sé, y era como, tenía que ser como, no me acuerdo cuántos caracteres, pero como muy poco. Pero eso te iba a decir, a veces es más complicado darle una estructura a algo muy corto que a algo muy largo. O sea, claro. contra más condensado sea, más difícil va a ser, porque entonces sí que tienes que dominar la esencia de ello, porque Claro, si no es imposible. Pero es curioso, ¿no? Porque antes, no sé si ha sido antes de que empezásemos a grabar o algo, que tú misma, Raquel, me lo has comentado, de como la esencia de la poesía, ¿no? Que es como expresar mucho con pocas palabras, etcétera. Pues yo pensaba, coño, si esto lo hago yo en el poemario, ¿por qué aquí no me sale? De hecho, recuerdo cuando leí la primera vez, como, no sé si fue el primer borrador lo que me pasaste de los primeros, antes de volver a cambiar cosas del relato, y lo primero que pensé al acabar de leerlo fue, es que esta chica es poetisa. Porque se notaba que ese recurso de elipsis que se utiliza también muchas veces en poesía estaba en esa prosa, pero claro, al ponerla en ese relato corto no funcionaba de la misma forma y como que había de repente huecos que decías, pero es lo que has dicho tú antes, ¿no? Como han llegado del punto A a punto B, no hace falta que me expliques que caminaron 3 pasos y giraron a la derecha, pero me falta información. Claro, totalmente, pero yo para mí en mi cabeza ya estaba, ya era como, bueno, claro, yo qué sé. Pues está ahí, pero no lo veis. ¿No habéis visto esos paréntesis que...? Claro. Muy bien. Pues mira, relacionado con lo que estamos comentando ahora, nos viene la siguiente pregunta. ¿Qué consejo le darías a un novelista para aprender a mostrar más y a explicar menos? Porque a veces nos pasa lo contrario, que empezamos a escribir y nos liamos y empezamos a hacer descripciones y le damos 1000 vueltas y dices, por favor, que sois Flaubert hablando, ¿no? En Madame Bovary hablando de una tarta durante 5 páginas. Mira, fuera coñas, en su momento yo dejé un libro, no voy a decir nombres porque he decidido que esto es opinión personal y no hay por qué hacer pestes. Un libro en el que literalmente, o sea, 3 páginas para escribirme unas cortinas. Y yo decía yo, hijo mío, no es el tapiz de la historia, ¿sabes? Porque mira, si me dices que son 3 páginas describiéndome un tapiz medieval donde te está contando toda la leyenda que ha construido world building, tal vez no es la mejor manera de expresarlo, que eso es también pero no, unas cortinas que pensaba, yo no sé si es que el autor está obsesionado con la tela. Claro, yo esperaría que mínimo me dijeras si estas cortinas fueron el arma del crimen, ¿sabes? O algo, ¿sabes? Algo es importante. O yo qué sé, muchas veces a los autores y las autoras como que explican mucho algo, pero porque después tiene sentido. Pues imagínate, ay, no me va a venir ahora. Creo una representación muy visual de película. En Encantada, la película está de Disney donde una muchacha sale de un cuento a la realidad y tal. Se hace mucho hincapié en las cortinas porque de repente te corta todas las cortinas de la casa y se hacen un vestido buenísimos. Bueno, pues ahí a lo mejor tiene sentido que me hagas 3 páginas de las cortinas, pero si no te vas a hacer después un vestido que más me da de cómo estén hilados los... Bueno, claro, ese tipo de detalle, ¿no? Entonces... yo estoy de acuerdo y de hecho he metido una rajeada para el pobre Flaubert, pero bueno, no, disculpas desde aquí. La movida es que, o sea, yo lo que, al menos en mi caso, y hablo siempre desde mi experiencia, a mí tener la estructura, es decir, yo mentalmente funciono por listas, ¿vale? Checks y historias de estas, entonces a mí me va muy bien tener, o me ha ido muy bien tener la estructura, ¿no? De lo que es mi poemario en este caso para saber lo que quiero decir. Yo creo que en este caso, para evitar poner más, es decir, menos es mejor en este caso, ¿no? Yo le recomendaría que tuviera sobre todo muy claro qué es lo que quiere expresar y qué es lo que quiere escribir y qué es lo que quiere plasmar en esa novela. Y no, o sea, no irse como por ramas ni nada, sino ceñirse a eso. ¿Que después quieres hacer una descripción de unas cortinas? Bueno, no sé. ¿Sirven? Catálogos de IKEA. Y aparte de eso también jugar, o yo al menos, a mí eso me gusta, ¿no? Jugar con las palabras también, un poco.
para crear sensaciones, ¿sabes? Al final es la herramienta principal, es decir, es ¿no? lo básico de los artes que nos unen en este caso. Entonces yo creo que al final es una herramienta que tenemos y que pues podemos utilizarla para poder, ¿no? Para ir más allá. Sin explicar demasiado tampoco. Igual esto también es más de poesía, pero sin decir que esto es así, esto es así, y ponérselo todo masticado al lector, pues también expresarle, ¿no? Y dejarle, evocarle más que expresarle. Yo de esto me acuerdo mucho con las pelis, o sea, yo hago mucho paralelismo con el cine, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho David Lynch, ¿vale? David Lynch hace precisamente todo lo contrario, o sea, todo esto que he dicho ahora lo hace, es decir, él evoca, continuamente evoca, pero no te explica nunca nada, es decir, no viene Laura Palmer y te dice, pues me ha matado este señor porque tal cual, no sé qué, no, te lo plasma allí y ya está, ¿sabes? En cambio hay otras películas que lo que hacen es, ha acabado, ¿no? el drama de no sé qué y al final te sale el típico personaje y te dice, bueno, sí, claro, porque tal, y te explica todo con voz, no con imágenes, con voz, toda la movida. Yo eso lo llamo el efecto Detective Conan. Ah, pues sí. Sí. Tal vez es porque me crié con Detective Conan, ¿no? Pero ese momento en el que has vivido toda la trama, hay un montón de misterios y aparece el personaje y te dice, chicos, quietos ahí paraos, que os voy a decir yo qué ha pasado. Y yo lo resuelvo todo. Sí, ahora sí que es verdad que algunas pelis han cambiado y es como que te dan como los flashbacks. De hecho, desde que salieron películas como muy basadas en los libros de Agatha Christie, como por ejemplo Muerte en el río Nilo, que cogen a los personajes o sea, crímenes de Agatha Christie, como que los han adaptado de nuevo a la pantalla. Sí que tienen como esa parte y tienes obviamente al inspector que te resuelve el crimen, pero es como reviviendo los hechos, ¿sabes? No se queda el hombre ahí haciendo un monólogo, sino que estás viviendo lo que ocurrió en realidad. Yeah. Y con lo que comentas, a mí de la página 26 me gustó en concreto, yo es que tengo como muchos post-it puestos, te voy a decir, es una cosa que no suelo hacer en poema, peco mucho y es que subrayo a saco paco. En plan, bueno, eso está bien. Yo soy de las que opina que en las novelas y en los poemarios, en todo, hay que hacer anotaciones en los márgenes, hay que escribir y hay que... ¿Vale? O sea, me parece estupendo. En las novelas me cuesta un poquito más, no sé si haya como frases que me gusten mucho de decir, buah, esto luego quiero como rescatarlo porque me ha gustado cómo lo ha trabajado, etcétera, etcétera. En poemas me resulta mucho más fácil. Y justo lo que comentabas, en la página 26, el último que tienes que dices, tras escarbar el rechazo hasta convertirlo en la cuna de tu herida. Me pareció magistral. O sea, justo lo que decías de muy poquito, explicas un montón, súper, o sea, una descripción de una imagen muy visual que se te puede hacer muy a la idea, ¿sabes? Como, me pareció fantasía. De hecho, no sé si quieres leer este poema, lo digo porque es relativamente cortito, para que la gente vea un poco también cómo llevas tu ritmo, y qué destacarías tú de lo que has escrito ahí, ¿sabes? Vale. El de la página 26, ¿eh? Sí. Vale. También tengo yo aquí el libro para leerlo mientras recitas. Pues venga, vamos allá. La metralla astilla tu pecho, llena el camino y el origen de rastrojos. En la complejidad de lo recóndito, lo apátrida y lo extranjero. El cauce inaugura el rugido de tu ayer, un vaivén eterno con el nuevo devenir. Tus dedos son ya nichos, de sangre y de llagas, tras escarbar el rechazo hasta convertirlo en la cuna de tu herida. Y claro, en concreto me encantó. Merci, muchas gracias. Pues aquí, o sea, si me preguntas qué es lo que intento expresar, claro, en este caso hablo de la familia de mi padre, ¿vale? De lo que pasó, o sea, porque claro, él no conoció a su padre biológico porque creo que murió en la guerra civil o alguna movida de estas, porque mi padre, claro, yo soy del 91, pero él era del 39, o sea, me tuvieron muy mayores mis padres. Y entonces era como, ¿no? Por eso lo de la metralla astilla tu pecho, era todo como mucho, ¿no? De escarbar tierra, sangre, ¿no? Sacar como, intentar como sacar a partir del conflicto, ¿no? Y de esa metralla, ¿no? Como de esa cosa que queda ahí, que no sabes muy bien qué es y que está oculta, ¿no? Y que está ahí como metida dentro de la tierra, pero que al fin y al cabo son tus raíces y es tu tierra, pues tienes que intentar sacarlo, ¿no? Quieres verlo, pero al mismo tiempo te haces daño
¿no? Y te mueres tú mismo porque no sabes qué pasó ahí ni nunca lo sabrás. Que también es en parte lo que me pasa a mí con su historia, un poco, ¿no? Entonces es como esta idea, ¿no? Esta emoción, esa movida. Sí, sí, a mí me gusta un montón. Además, creo que hay una cosa muy interesante en los poemas y que nos podemos llevar a la novela, que es la gracia de la elipsis es que el cerebro va a rellenar igualmente la información. Entonces, tú ahí puedes jugar desde engañar al lector, desde dejar que haya una interpretación y capas superiores y que incluso cuando la gente lee lo que has escrito, reinterprete y descubras capas que ni tú mismo te habías planteado. Que esto en poesía suele pasar menos, porque al final, o sea, sí que es verdad que es muy abierta, pero la poesía tiene como muchísima dirección a lo que quieres explicar porque es como súper sentimental, ¿no? Pero luego en novela hay partes como que tú haces una elipsis porque a lo mejor consideras que no es importante y de repente los lectores inventan un lore por detrás que dices, ostras, pues esto me viene muy bien. Dices, no sé de dónde ha salido, pero ya me va bien, me gusta esto. Entonces, precisamente esa parte, o mira, por ejemplo, en uno de los capítulos comentábamos que como ha cambiado tanto la cantidad de información que recibimos en nuestro día a día, las descripciones también han cambiado un montón, porque antes tenías como que describir al detalle porque no tenías suficiente información como para generar imágenes y ahora es mucho más sencillo. De hecho, hay libros en los que no es algo que a mí personalmente me encante, pero, por ejemplo, libros que han funcionado muy bien, a la protagonista no se la describe. O sea, en ningún momento tienes una descripción de la protagonista más allá de, a lo mejor, un rasgo característico que tiene que ver con su lore. Ya no sabes ni si es alta, baja, grande, pequeña. Pero porque lo intuyes tú o te permite al lector que se lo imagine, entiendo, ¿no? Porque es que hay generaciones que ya no necesitan esas descripciones. Directamente añaden una imagen, ubican... O sea, ¿nunca te ha pasado que estabas leyendo y de repente te dicen, y el protagonista era, yo qué sé, pelinegro y tú? No, era peli azul. Me da igual lo que me digas. De repente te lo describen en la página 50 o en la 100 y dices, no he estado 100 páginas imaginándome que la protagonista medía 1,70 m y tenía el pelo rubio para que ahora vengas tú a decirme que es todo lo Exacto. Exacto. Me niego. Esto ha cambiado un montón y por eso el elipsar información también funciona muy bien según lo que quieres trabajar y según cómo quieras jugar con el lector o la lectora, ¿no? Es decir, pues quiero que te inventes todo o no. De hecho, creo que un muy buen ejemplo de esto sería El nombre del viento, porque no es hasta la página 50 que el autor te dice cómo se pronuncia el nombre. Entonces tú estás viendo un montón de consonantes y dices, wow, cuote, cate, no sé qué, y de repente dice, no, se pronuncia wow, y tú, ¿de dónde te has sacado eso? ¿Tú sabes que hay personajes a los que llamo Pedro? Todos son Pedro. O sea, no sé pronunciar tu nombre, ahora es Pedro. ¿Porque no sabéis pronunciar el nombre? ¿O por qué? Exacto, porque es que, hija, hay algunos que necesitas ser lingüista para saber cómo se pronuncia. Es que no sé qué les pasa, yo creo que tienen el Scrabble en casa, los autores de fantasía épica, y hacen, ¡eso ha salido esto! Hay un meme, de hecho, en TikTok, un tren de cuando estás leyendo fantasía y entonces llegó a la ciudad y tú, pues me siento un poquito así mientras lo estoy leyendo, la verdad. 100%. ¿Dónde ha quedado él? Listas de 10 nombres celtas más usados en... O sea, yo pues igual porque ya están muy vistos, no lo sé, pero sí, es curioso. Pero quería añadir una cosita, ahora que has dicho esto de los lectores, etcétera. Yo lo que me he dado cuenta, y me ha parecido también un proceso muy chulo y muy bonito, de la importancia que tiene el lector en la poesía. Es decir, por mucho que parezca, ¿no?, que es como un objetivo, un tema, tal y cual, al final, o sea, cada lector, ¿no? Cada persona que se lee Malva o cualquier otro poema o poemario, etcétera, etcétera, dará su perspectiva. Y de hecho es otro, o sea, ya no solo que lo hace, lo nutre, ¿no?, al poemario también de esto y permite que también, ¿no?, crezca incluso, sino que también a ti como individua, ¿no?, como creadora, te permite también ver hasta qué punto tú simplemente has sacado esto al mundo y ahora ya no es tuyo, es de la gente. O sea, se vuelve un vínculo. Sí, o sea, al final, no sé, y me parece muy bonito porque al final también es una manera, ¿no?, de compartir la movida y de ser, bueno, sí, de unirte o de que se sientan, ¿no?, interpelados por lo que has dicho tú en este poemario, pues algunas personas que igual ni te conocen. Y es muy chulo. Sí,
escucharte. Y hablando de procesos y cosas chulas, nos quedan solo 2 preguntitas. ¿Cómo fue el proceso de publicar el poemario? Que yo tengo muchísima curiosidad. La parte más Bueno, ya hemos técnica ido es hablando esta un poquito, realmente. pero... Bueno, pues fue bastante turbulento y toda una movida, la verdad. O sea, no por la consentida, no, por eso no, sino o sea, para llegar hasta la consentida, que es la editorial que me lo ha publicado. O sea, claro, pensad que yo acabé el poemario más o menos como ya, o sea, durante el 2021, 2021, principios del 22 más o menos, mediados del 21. Y entonces, claro, estábamos como todavía en ese proceso de medio pandemia, medio tal, medio cual, no sé qué. Entonces, yo me ponía en una página web que se llama escritores.org o algo así. Sí, se llama así. Que tiene como un listado enorme de concursos. Anda. Sí, entonces, yo lo fui enviando, lo que pasa que, claro, me gasté un pastizal enorme en imprimir PDF, o sea, ejemplares, ¿no? Y encuadernaciones y enviarlo a diferentes ayuntamientos, etc. Había muchos que no, que era para enviarlo por correo electrónico, se podía hacer y ya está. Pero había otros que sí que te requería, ¿no? Que lo enviases en físico, en formato impreso. Entonces, claro, el poeta este que os he comentado, él me comentó al principio, ¿no? Al decirle, vale, ¿y qué puedo hacer yo con esto? Es decir, ¿a qué editorial voy? Y él me dijo, claro, al ser en castellano y al estar aquí en Cataluña, complicado, María, porque vas a tener que irte a los lares, ¿no? De la península, que allí al final, porque él me recomendaba sobre todo el tema de concursos, porque al final es lo que te da, digamos, como más prestigio, ¿no? Te ayuda también a facilitarte el proceso un poco con la editorial, etcétera. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en castellano o en lengua española, digamos, hay más competencia. En catalán no tanta igual, ¿vale? Y entonces igual es más fácil conseguir ganar algún premio. Total, que yo no gané ninguno, me gasté un pastizal en encuadernaciones y en envíos y en historias, nada, y de la China. Y si he ganado en algún momento, pues no me he enterado y lo he publicado por puede que es igual. Entonces, claro, después vino la fase, ¿no?, de enviarlo a editoriales. Y aquí estaba también la otra pregunta, es decir, vale, ¿a qué editorial envío yo este poemario que no va sobre el amor, las flores y cosas bonitas de la vida, sino que va sobre la muerte, básicamente, y sobre un vínculo, sobre cosas como muy personales, ¿no? Es decir, no es lo que he dicho antes de un personaje influencer de TikTok que saca un poemario y lo publica. Entonces, pasé por diferentes envíos. De hecho, recuerdo que lo envié también a una editorial grande y me contestaron, pero no sé si me contestaron con un mensaje automático. Yo en ese momento pensé, ¡ay, me han contestado! ¡Qué bien! Obviamente me decían que no, pero se refería a mí como María, entonces no sé si es un mensaje automático que tiene, que seguramente sí, pero no pasa nada. Total, que al final yo estuve así pues como un año, 2 años casi, igual sí, más o menos, no me acuerdo exactamente de las fechas. Pero yo ya llego a un punto que dije, mira, da igual. O sea, te vas a una imprenta, que te lo maquete alguien, te lo imprimes tú si lo quieres tener en físico y ya está. Voy a decir, María, tranquila, no pasa nada. Porque yo ya estaba como que no lo iba a poder publicar nunca, etcétera. Eso sí, me costó también durante todo este proceso seguir queriendo mi poemario y no pensar que no se me daba bien, ¿no? Y no, muy importante esto. Y no pensar que en realidad no tengo ni puta idea de nada y que era una mala idea. O sea, yo sabía que ¿no? Iba como recordándome a mí misma y diciéndole a esta impostora que estaba saliendo, ¿no? Diciéndole, no, María, todo está bien, es el mercado editorial, que no pasa nada, es poesía. Voy tranquila. Entonces, de hecho, Cleofe, mi amiga que os he comentado antes, que también es poeta, ella me habló de La Consentida como una editorial y me dijo, ay, pues prueba allí, porque la verdad es que tengo una amiga que ha publicado con ellos y son muy majos, no sé qué, no sé cuántos. Y yo lo envié, ni me acordé, o sea, totalmente olvidado que lo había enviado aquí porque era por correo y tal, o sea, por correo de email me refiero. Y al cabo de ella, cuando ya estaba ya con el poemario puesto en el cajón, como diciendo, llorando por las esquinas, pensando que nada, me llega un correo de la editorial diciéndome, mira María, que recibimos este poemario tuyo, no sé qué, no sé cuántos, y hemos decidido publicarlo. ¿Y yo qué? ¿Yo cómo?
¿Qué pasa? Sacando el poemario, quitándole el polvo, en plan, habla de ti, ¿verdad? Y entonces fue un poco así, o sea, que en realidad yo ya estaba como down total y al final pues acabó siendo así. Y además, o sea, lo que me ha gustado es que, porque también yo el tema de autopublicarme lo rechacé también más que nada por el tema de los costes, también toda la cuestión esta de ¿no? Acompañar mucho, es decir, ir tú con los ejemplares, no poderlo vender en librerías, etcétera, etcétera. Y entonces, pues la verdad es que fue un proceso bonito de pensar, hostias, pues al final he conseguido lo que quería, que era que una editorial tradicional, digamos así, me publicase. Y también un aviso a navegantes, que no sé si os pasará a vosotros en narrativa, pero en poesía lo que pasa mucho es que hay editoriales que se venden como editoriales tradicionales, que en realidad lo que te están haciendo es quererte explotar y quererte sacar pasta, de en plan, hoy sí, te publicamos tu poemario que me ha encantado, se lo envía, o sea, tú imagínate, se lo envías, por ejemplo, un lunes por la mañana y el lunes por la tarde ya se lo han leído, ya le parece bien, ya te lo van a publicar, te llaman. Y yo estuve hablando con un señor, que no diré el nombre de la editorial porque tampoco hace falta, pero estuve hablando como 4 horas, el tío me vendía allí la puta leche y yo pensé, bueno, no sé. Entonces, claro, como tengo a mi pareja que es editor, le pasé la propuesta de contrato que me querían hacer y me dijo, María, esto es una estafa, pero de Sí que calle. hay muchas editoriales no las tradicionales, sino que te hacen creer que son esas editoriales tradicionales que van a publicar tu libro y lo que hacen es una autopublicación encubierta. Exacto. Porque te piden X dinero, que además es bastante. Sí, sí. Te dicen que te van a promocionar, pero es lo mínimo de lo mínimo nivel, lo mismo que María yo con redes sociales. Y tema librerías, 1 o 2 en todo el país, que es irrisorio. No te buscan tampoco una presentación del libro. Es como, lo que me estás haciendo, te estoy pagando para un trabajo que si realmente me lo hicieras bien, dices, bueno, ok, pero no. O sea, te estoy pagando para yo tener que hacer el trabajo. Y encima te estás llevando tú una comisión impresionante por mi trabajo y por mi libro. Sí, sí, de hecho, la editorial esta que os digo yo, era como que te publicaban, no sé si eran 600 ejemplares o algo así, que en realidad en poesía es una barbaridad. Y tú tenías que vender como el 50% o algo así en 3 meses o en no sé cuántos meses, y si no los vendías todos, obviamente tú por tu Instagram y por tus cosas y intentándolo tú vender sin ir a librerías, porque no podías ir a librerías porque no tenían el número este de depósito, como la matrícula de exacto ni nada, o sea, tenías que ir tú allí, en plan, me lo he imprimido yo en mi casa y lo voy a vender a quien sea, y si no conseguías venderlos todos, te decía, no, lo sentimos mucho, borramos y quemamos todos los libros y te vas a tu casa. Y es como, vale, pues nada. Entonces, no, eso no es editorial No tradicional. caigáis en esto, gente. Eso es estafa, señores. Entonces, Si a ti te viene una editorial y te dices de publicar tu trabajo, no vais a tener que pagar nada. Al contrario, ellos son los que os van a tener que pagar los royalties, que bueno, ahí ya dependerá que el contrato que tengáis, a tanto por ciento, que es lo que consigáis, pero no tenéis que pagar nada. No. De hecho, si es una editorial tradicional o una editorial al menos legal, vamos a decirlo ahí, lo normal va a ser, oye, que sepas que vamos a hacer una apuesta por ti, vais a negociar un contrato de una royalties entre un porcentaje X, que para que lo sepáis, los noveles suele ser muy poquito. A medida que vas publicando más, tienes más repercusión comercial, pues ahí necesitas, por eso también se contratan agentes, ¿eh? No es porque requieras un agente, sino porque es un perfil que va a negociar toda esta parte que suele ser bastante complicada para que tú ahí ya tengas pues otros royalties con la editorial, ¿no? Pero normalmente la editorial te va a pagar un dinero al empezar, que es esa inversión que te van a hacer a ti por apostar por tu trabajo, y a medida que se vayan vendiendo, harán una tirada, pues imaginaos, lo normal para una que entra nueva, pues creo que son 500, más entre 500 y 1000, que eso para un autor novel es muy difícil de vender, o sea, si vendéis 100, oye, o sea, un súper aplauso porque de verdad es súper complicado. Y de esas 1000, si a ti te han pagado, por ejemplo, me lo invento, 2.000 euros, hasta que ellos no hayan recuperado esos 2.000 euros, tú no vas a empezar a ver royalties. O sea, a lo mejor pasan unos años hasta que vuelves a cobrar algo de ese libro. Y también el porcentaje, nos pensamos no es mucho, pero la mayoría no llega ni al 10% de lo que vale ese libro sin IVA.
Porque además tú como consumidor pagas el libro con el IVA, pero el autor o autora de turno cobra ese 3, 6, 8%, que parece una miseria, y lo es, sin el IVA. Claro. O sea, es eso, Sí. pensar que para que tú puedas vivir, o tienes una gente que te ha negociado una barbaridad, pero, por ejemplo, autores muy grandes en España, autores como Pérez Reverte, en plan, gente con mucho nombre, a lo mejor tienen una regalía entre el 11 y el 15%, 18 en los mejores casos, o sea, y eso, claro, si tú vendes 175.000 ejemplares, pues sí que es dinero, pero si estás haciendo tiradas más chiquititas, Claro. es complicada esa parte. También, o sea, queríamos comentar esto, decir que también por eso queremos traer a personas que ya hayan publicado. No es que sea imposible vivir de la escritura en España, pero sí es muy difícil y de hecho que la gente no se sienta mal por haber vendido solo 100 ejemplares, 50 ejemplares, a mí ya eso me parece una barbaridad. O sea, tienes 50 personas que han decidido comprar tu trabajo, es increíble. Sí, de hecho, yo os quería comentar antes que habéis dicho lo de la segunda edición. Claro, estamos hablando de poesía, o sea, y es una editorial que es pequeñita, quiero decir que no es una gran editorial ni nada, que lo hacen estupendamente, pero es así. Claro, a mí me publicaron 200 ejemplares, o sea, me sacaron 200 ejemplares. Joder, Entonces, bueno, pero que en realidad, o sea, igual para novela, ¿no? Es como que tampoco es mucho, quiero decir, pero igual sí que va por estos tanteos, ¿eh? Y yo me gustaría no equivocarme, si después me he equivocado, lo ponéis en el vídeo en plan, esta tía se ha flipado, pero yo creo que en mi contrato aparece el 10%, que de hecho mi pareja me dijo, está muy bien María porque es muy raro que lo hagan y más una editorial pequeña, ¿no? Y más en poesía. Lo que pasa que sí que a nivel de precio real, claro, el poemario vale creo que son 12 euros, mira, 12,95, pues el 10%, pues ya sabéis vosotros cuál es, o sea que en realidad no es mucho. Claro, no es el 10% de 12, es el 10% seguramente de 8 o 9, porque es el precio sin el IVA y aquí volvemos a hacer. Un euro por libro vendido, ¿eh? O sea, es un poco la coletilla en todos lados. Sí, sí, sí. Incluso hay personas que, obviamente nosotras aún no hemos publicado, estamos escribiendo las novelas, ¿no? Pero incluso hay personas que te dicen, aunque seas novel, no cobres menos de €1, o sea, casi que te vale más la pena no publicarlo, publicar y cobrar menos de €1, ¿sabes? En plan, también ahí en algún capítulo yo creo que podemos entrar en sobre cuál es nuestra opinión, sobre todo más desde el punto de vista de yo en mi trabajo me dedico a hacer estrategias de ventas, negociación y aportar valor, ¿sabes? Es como cómo evaluar tu propio trabajo y cómo aprender a decir que no, que yo creo que eso muchas veces nos da miedo, pero es vitalísimo. O sea, si no... Yo esto lo he aprendido mucho trabajando como freelance de animadora, gente diciéndome, estás loca, ¿cómo has podido rechazar este trabajo? Y decir, es que aunque no lo parezca, mi hora trabajada y todo lo que tengo que invertir para lo que me van a pagar no me vale la pena, porque en realidad les estoy yo regalando el dinero, que es mi tiempo de trabajo. Claro, y para esto en realidad es prácticamente lo mismo, porque al final tú también has hecho, ¿no? Tanto en narrativa como en poesía, como en cómic, como en cualquier cosa, has hecho un esfuerzo creando algo, ¿no? Poniendo de tu parte, poniendo tu esfuerzo allí y tu voluntad, etcétera, etcétera. Hombre, pues igual ese esfuerzo, ¿no? Se tiene que ver recompensado de alguna manera. Y obviamente, pues no hay que pagar para hacerlo, a no ser que te lo quieras autopublicar, pero en una editorial tradicional no se tiene que hacer. Lo que sí que me gustaría añadir es que el tema este de las presentaciones, etcétera, etcétera, o sea, yo en mi caso sí que es verdad que no, o sea, me he centrado más en Lleida, digamos, ¿no? Que es mi ciudad. Lo que pasa que sí que cuesta un poco al ser novel, ¿no? Y sobre todo en tema de poesía, o sea, al ser la primera novela, que te hagan mucho caso, ¿no? Para llevarte a ciertos sitios. Es decir, si tienes amigos que están en cierto festival o si tienes la facilidad de poder ir allí porque conoces a alguien, es mucho más fácil que no te lo mueva explícitamente la editorial. Al menos mi experiencia. Y obviamente, al menos en mi caso, y yo creo que en poesía nos pasa a todos, olvídate, a no ser que seas un nombre como muy conocido, que te paguen transportes, ir a tal, ¿no? Por ejemplo, ir a, pues yo que sé, a Feria de Madrid o no sé, algún tipo así, no te pagarán transporte, no te pagarán nada. Entonces, no sé si en narrativa funciona igual, entiendo que sí, pero... Depende de la editorial y de lo que vayan apostado por ti, en realidad. O sea, en narrativa sí que te puedes encontrar excepciones. Sobre todo, hay algunas editoriales que ahora están apostando más por talento nacional,
No tanto por la parte nacional, sino porque realmente es más económico Claro. coger autores de aquí que tener que comprar los derechos de distribución de otras obras que ya hayan tenido éxito y tal. Sí que es verdad que es una apuesta más segura, pero la inversión también es mayor. Entonces, bueno, ahí Claro. supongo que cada una mueve a su manera, ¿no? Pero es eso, depende de la editorial. Hay editoriales mucho más grandes que sí, hay editoriales más pequeñas que si creen que vas a ser el autor o la autora de esa editorial, pues seguramente también apuesten más. Una vez más es todo lo que negocies con cómo lo negocies, ¿sabes? Ujú. Entonces, también es eso. Oye, a lo mejor te vale más la pena exigir en royalties, pero reducir en esta parte, ¿sabes? De decir, mira, no te voy a pedir que me pagues el transporte para llevarme a las ferias, pero súbeme de un 3 a un 4,5%. O sea, también es eso. Esa parte de negociación hay que tenerlo también muy en cuenta y yo me imagino que para bueno y para malo nada está escrito en este mundo, ni en poesía ni en narrativa. Entonces, No. ahí a saber. El día que entremos, gente, yo hablo mucho de este tema, pero porque tengo amigas que trabajan en el mundo editorial, entonces me van contando cositas y también de ahí pues puedo ir sacando información. Pero bueno, cuando nos enfrentemos nosotras, pues ya veremos. Sí, está ahí un poquito. Pues nos vamos hacia la última pregunta, creo, de lo que sería esa entrevista. Que, a ver. ¿Qué nos ha pasado? Ahora. No hemos pasado otro culo. Sí, hemos ido a las escritas. Vale, antes de que te contrataran y publicaras, o sea, Malva, publicabas tus poemas. Has dicho antes que tenías un blog. Ujú. No sé si, a mí me suena también que publicaras en redes sociales aparte del blog, pero bueno, explícanos un poquito. Sí, puede ser. O sea, claro, todo esto, o sea, me remonto yo ahora ya a Fotolog. ¿Os acordáis de Fotolog cuando Sí, existía? aquí hay generaciones que no saben lo que es Fotolog, No. pero adelante. No, Sí. Blog, 20, todo servía. Cualquier cosa, Tumblr. Dios mío, Tumblr hizo mucho daño a nuestra generación. Sí. Vuelve, Pues no te creas. yo en Fotolog era muy fan de Fotolog y entonces yo ya ahí empecé a publicar, no poemas míos, pero sí poemas, no fragmentos de poemas de otros autores que a mí me gustaban, etcétera, etcétera. Entonces a partir de ahí ya empecé como a escribir más cosas, ¿no? Que tendría yo pues 15, 16 años. Entonces ya publicaba, pero no fue hasta la universidad, digamos, hasta que empecé cuando marché a Barcelona y tal, que allí ya me hice como un blog, un WordPress, ¿no? Y publicaba de tanto en cuanto, etcétera, etcétera. Y entonces allí sí que yo, aparte de publicarlo en el blog, lo compartía en Facebook y entonces allí también lo dejaba, ¿no? Para que la gente lo pudiera leer, etcétera, etcétera. Después de eso hubo algunos problemas también por el tema del copyright y todo esto que me daba a mí como miedo, que no me pasó nunca nada, pero me daba a mí como miedo que me copiasen los textos y como no sabía cómo tal, digo, pues lo cierro todo y escribo para mí. Y entonces pues empecé yo a escribir en casa, que igualmente lo escribía tanto en libreta, que eso sí que lo hago normalmente cuando escribo, prefiero escribir en libreta a mano que en texto, o sea, por ordenador, quiero decir. Porque eso sí que después ya lo paso, ¿no? Y lo tecleo, etcétera. Entonces lo dejé y después, a raíz de Malva, cuando ya lo publicaron y tal, yo pensé, pues igual va bien tener un Instagram específico de poesía. Y entonces pues me hice un Instagram y ahí, pero lo tengo abandonadísimo, o sea, soy horrible yo para las redes sociales. Entonces, no, bueno, publico de tanto en cuanto y supongo que lo habréis visto cuando habéis buscado y tal. Y entonces lo bueno es que, claro, yo también soy así de inteligente y tengo una foto de yo en la radio. Entonces hay gente que se piensa que es mi cuenta de profesionalidad y yo no, es la artística. Entonces, bueno, no pasa nada. Pero ya está. Entonces, ahora, hoy en día, no tengo ningún blog ni tengo ningún escaparate aparte del Instagram donde publique yo mi poesía. ¿Te gustaría volver a tener un blog para publicar? Pues es que no sé ni si tengo tiempo, por gustarme sí. Pero no sé, claro, porque requiere también un hábito, ¿no? De ir publicando, etcétera, etcétera, para tener un poco más de consistencia en la historia. Y no sé si podría. Y lo que sí que también he hecho ha sido publicar en algunas revistas online, eso sí. Eso también es muy guay. Pero bueno. Muy bien. Hasta aquí esta entrevista. Equipo. Ha sido más larga de lo que me esperaba, pero es que me ha gustado un montón y aprendí un montón de cosas porque de verdad que la poesía es algo que le cuesta mucho computar a mi cerebro. No sé por qué. La teoría la tengo, pero luego, así como vosotras
creo que obviamente tú por poetisa y Raquel que también le gusta y también ha escrito poemas, lo domináis más o como que lo sentís de una forma distinta. Es que no sé cómo explicarlo. Yo he de decir que a mí me pasa con la poesía que creo que fue, o sea, mi primer contacto con la poesía fue con poetas que habían vivido traumas y que usaban la poesía para explicar sus traumas. De hecho, siempre tengo mucho en la cabeza Blas de Otero, por cómo fue para él la ruptura con su creencia, en plan, claro, yo venía de una familia muy religiosa y me empecé a cuestionar muchas cosas. Entonces, para mí encontrar Blas de Otero fue como, ostras, o sea, ese proceso que estaba viendo, de repente lo vi en la poesía y siempre utilizaba mucho la poesía para poder soltar, pues eso, ¿no? En plan, sobre todo tristeza. Nunca me ha dado por escribir poemas bonitos. A mí me pasa igual, si te consuela. Es como, te puedo escribir, Rosa ha leído cosas mías que son la mar de ñoñas, súper romanticonas. Ahora, no me pidas un poema de amor porque es que no soy capaz. O sea, te digo, para mí la poesía siempre ha sido una manera de gestionar mi dolor y siempre me ha ayudado mucho. Y además, un poco parecido a ti, sí que me ha gustado trabajar con la poesía más técnica, porque también soy una fricaza de ser súper purista con algunas cosas. Y es como, poesía súper técnica muy bien, pero la que más he disfrutado ha sido la que me ha soltado. Y de hecho, a día de hoy, en su momento, me gustaba muchísimo el rap, sobre todo el rap español, porque no tiene como este... O sea, también ha habido, obviamente, raperos, grupos y raperas que eran muy macarrillas, ¿no? Pero hay mucha cura de la poesía musical en España con raperos y raperas buenísimas. Entonces siempre he estado como muy enganchada a esa parte. Pero ya te digo, ha sido más como una vía de escape para gestionar mi trauma que no tanto, pues eso, ¿no? Nunca escribiría un poema a Soria, ¿sabes? En plan, no me imagino yo escribiendo los campos de mi pueblo por muy que me imaginen. Entonces, cosas de esas. Y de hecho, los poemarios que tengo, porque el tuyo no es el único que tengo varios poemarios. Le contaba el día uno a Rosa, es de un hombre que cómo vivió el cáncer en su familia. En plan, también me gusta leer poesía. No, y además, o sea, aprovechando lo que ha dicho Rosa, yo creo que también es importante que pongáis la poesía en el podcast, porque al final que no es como el patito feo, ¿sabes? O más que el patito feo, como el género complicado de entender. Es decir, yo creo que incluso mucho más libre de lo que puede ser una novela. Porque al final, ¿no? Lo hemos comentado antes, que cada lector o lectora es libre de interpretar lo que quiera, ¿no? Igual, pues yo qué sé, sí que es verdad que pues la tristeza, ¿no? El dolor, etcétera, pero igual ese dolor concreto que está describiendo esta persona, ¿no? Por ejemplo, con la enfermedad del cáncer, etcétera, no es para ti el cáncer, es otra cosa, pero lo puedes leer en la poesía, ¿sabes? Entonces yo creo que no hay que enfrentarse con miedo, ¿no? O adentrarse con miedo o con prejuicios, sino de manera como libre, ¿sabes? En plan, bueno, voy a leerlo y si no lo entiendo ahora, pues ya mañana me lo vuelvo a leer, ¿no? Que al final puedo coger un poema y leerlo tranquilamente y ya está. Claro, es que muchas veces lo que intento con la poesía, que sí que es verdad que es lo que menos leo, es qué es lo que me ha transmitido. Que a lo mejor es muy simple decir, ¿me ha gustado o no me ha gustado? Pero no es solo el me ha gustado o no me ha gustado, sino me ha gustado ¿por qué? Porque qué es lo que he sentido, qué le he visto, qué creo que ha querido decir la autora o qué es lo que he interpretado yo también. De hecho, con lo de los raperos que has dicho, creo que también hay varios raperos, sobre todo de la época de década de los 90-2000, que son los que más he escuchado yo de España, que no tenía ningún problema. A lo mejor necesito también esa música que cuando leo la poesía no está dentro de mi cabeza para sentirlo más. Puede ser. De hecho, hay un género que mezcla, o sea, es lectura de poesía con banda. ¿Sabes? En plan, tú lees la poesía, pero siempre va acompañada de una partitura que sigue la misma musicalidad y ritmo que comentábamos. Yo tengo un recuerdo fantabuloso de ir a un concierto de Nach en la Sala Apolo, de hecho, y, hostia, llevaba tiempo sin llorar tanto. O sea, además, tiene, sí, porque también tiene un libro de poesía. De hecho, Me gusta muchísimo Nach. De hecho, estaba pensando en él cuando estaba diciendo lo de los raperos. Sí, o sea, ya te digo, y recuerdo en concreto ese momento de decir, veníamos de, sabéis que tiene canciones así como también muy movidas, muy antisistema, veníamos de un momento muy así, y fue una poesía tan o sea, tan interna, tan intrínseca, y luego con la banda sonora de todo, hostia, yo trascendí como persona en ese momento.
Pues es como, yo creo que es un género que independientemente de, no necesitas saber cómo está hecho para disfrutarlo y creo Claro. que la escuela muchas veces nos ha hecho pensar que sí. Que es Exacto. como, no, es que si no sabes cómo funciona, cómo lo interpretas, lo que decías de A, B, B, A, tal, es como, si no entiendes esto, la poesía no es para ti, hijo. Ujú. Que no. No, Yo me he incluso, sentido así mucho tiempo, de pero hecho. incluso con la biografía, o sea, al final, ¿de qué más te da? Es decir, sí, obviamente te puede ayudar, ¿no? Saber que pues Federico García Lorca escribía los poemas que escribía en la época que los escribía, pero al final leer el texto sin conocer, sin tener el nombre de Federico García Lorca también puede llegarte ese texto. Entonces, no sé. Que la poesía está muy bien, Rosa. Tú adéntrate en la movida. Se pueden Ahí estoy. aprender cosas. Muy bien, pues creo que vamos a ir cerrando este capítulo. María, yo te quería agradecer una vez más todo el ratito que nos has dedicado. No he Esperamos estado obligada, que lo sepáis, haber ido porque ya he querido. de Hombre, verdad. claro, obviamente. Y un Podéis placer. aprovechar de vuestras amigas que escriben, pero aquí no obligamos a la gente. Yo me lo he pasado muy bien, ha sido estupendo. Qué bien. Y luego para nuestros oyentes, si os ha gustado, pues dejárnoslo en comentarios. Y si también tenéis alguna persona que creéis que sería interesante entrevistar, yo creo que no hacemos entrevistas como muy convencionales, pero que también estamos en esa parte. No, claro, está Pero es muy que bien. nada de nuestro podcast es convencional, creo. Al final es más una charla entre amigos. Así que nada, pues muchísimas gracias. A vosotros.